que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivanco del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones todos los días. Luego venimos aquí contentísimos a compartirte la parte que nos da el Señor para compartir. Amén. Vamos a meditar en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Papá nos tiene todavía en el libro de Mateo 5. Hoy nos ha llevado a meditar en el libro de Mateo 5, el versículo 6. Coge tu Biblia y vamos allá. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacemos esos vídeos en directo, así que si te repito algo, paciencia, paciencia, que es una virtud. Vale, vamos allá. Dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fuerte, ¿verdad? ¿Qué justicia? ¿De qué justicia nos está hablando Dios aquí? ¿De qué sed? ¿Qué es esto de sed y hambre de justicia? Esto es lo que llamamos meditar, profundizar más en la palabra, ¿vale? El tema lo hemos puesto: los que tienen hambre y sed de justicia. Mira, ese es un deseo intenso de la justicia de Dios, imputada por Cristo. Escucha, mi querido amigo, basado en la obra, basado en la fe en su obra terminada. O sea, si no ponemos nuestra fe en esta obra terminada en la cruz, estamos perdiendo tiempo. Amén. Hay que poner la fe en Cristo y en esta obra que ya terminó en la cruz, porque a través de esta obra somos justificados. Mira, y cuando dice, y para ser saciados, en primer lugar debemos, mi querido amigo, ser realmente vaciados de toda autoestima. ¿Qué quiere decir esto? No sentirse confiado uno mismo en esta vida. No podemos confiarnos en nosotros mismos. La verdad es que no puedes confiar ni en tu propia sombra, se dice en el mundo, ¿verdad? ¿Cómo vas a confiar en una persona? Es mejor confiar en Cristo, este que murió, resucitó y hay una obra terminada, y mediante la sangre de Cristo tenemos la victoria. Dice, tenemos la victoria por medio de la sangre del Cordero. Amén. Mira, este es uno de los versículos más importantes del Sermón del Monte, mi querido amigo. Hay dos requisitos aquí que quiero que hablemos de ellos, ¿vale? El requisito fundamental para todos los que viven piadosamente es tener hambre y sed de justicia. Mira, muchos siervos de Dios también tuvieron tal hambre. Luego te voy a dar los nombres y los versículos bíblicos de algunos que hemos podido ver, ¿vale? La condición espiritual del creyente durante toda su vida dependerá de su hambre y de su sed. Mira, hay pequeños apartados aquí que quiero que leamos tú y yo, ¿vale? Apartado A. Tenemos que tener hambre y sed de, o sea, nuestra condición espiritual dependerá del hambre y sed de la presencia de Dios. Esa es la parte A. La presencia de Dios, tenemos que tener sed y hambre de la presencia de Dios. Esto lo vas a ver en Deuteronomios 4:29, dice: mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Por eso te invito hoy que le recibas como tu Señor y Salvador. Sé sincero. ¿Cómo lo haces? Arrepintiéndote. Tienes que pedir perdón por tus pecados. Tienes que arrepentirte. Mira, cuando vivimos en el mundo somos blasfemos, somos idólatras, somos adúlteros, somos lascivos. ¿Por qué? Porque tenemos pensamientos que son totalmente contrarios a lo que Dios nos pide. Amén. Entonces, lo que tenemos que hacer tú y yo para recibir al Señor en nuestro corazón es arrepentirnos, pedir perdón y reconocer que necesitamos un Salvador. Si tú lo haces hoy, el Espíritu Santo va a venir a empezar una obra dentro de ti y poco a poco vas a ver cómo tu vida va a ir cambiando. Amén. Mira, Filipenses 3. Te voy a leer, esa es la primera parte. Tenemos que tener hambre y sed de la presencia de Dios. B, tenemos que tener hambre y sed de la palabra de Dios. Por eso te invito a leer el Salmo 119, ¿vale? Léelo completito. Toma tiempo porque es larguito, ¿vale? C, tenemos que tener hambre y sed. Todo dependerá del hambre y sed que tenemos con la comunión con Cristo. Nuestra comunión con Cristo es súper importante. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. Me encanta este hombre como habla aquí. Dice:
En Filipenses 3 te voy a leer del 8 al 10, dice: y ciertamente aún estimo, escucha, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Te das cuenta? 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Lo que te estoy diciendo, si no tenemos nuestra fe puesta en Cristo, no estamos haciendo nada, ¿vale? Versículo 10, a fin de conocerle y del poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, no solo recibirle, saber que vas a resucitar con él, sino padecer, porque el mundo está siendo perseguido, nos persiguen por todas partes, y si tú no quieres padecer, ¿qué evangelio quieres vivir? Porque mira la vida de Cristo, amén. Dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. Fuerte, ¿verdad? Esas palabras tenemos que repetirlas. El Señor tiene que ayudarnos, porque Él es el que pone el querer como el hacer. Pídele al Señor, vamos a pedirle al Señor que nos ponga para que nosotros también podamos hablar estas palabras. Amén. Que tengamos este conocimiento, la comunión con Cristo. Mira, de la comunión del Espíritu Santo, nuestra vida espiritual dependerá, ¿sabes?, de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Por eso escribe en el libro de Juan 7, 37 a 39, dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, escucha, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra en nosotros. Él nos convence de la verdad. Si no hay Espíritu Santo, ¿quién te va a convencer? ¿Quién me va a convencer de que esto que estoy hablando aquí es de Dios? El Espíritu Santo es el que conoce, escudriña los corazones y conoce hasta lo interior de Dios. Es súper fuerte, ¿verdad? Mira, 2 Corintios 13, 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. Pasamos al apartado E. Recuerda, este apartado D era para nuestra comunión. O sea, nuestra vida dependerá, o sea, nuestra condición espiritual dependerá de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Vale, también en la parte E dependerá de la justicia. La justicia es lo que estamos hablando ahora. Bienaventurados, lo que te he leído antes, ¿vale? No te lo voy a repetir para no hacer el vídeo largo. Bien, F, el poder del reino, dependerá del poder del reino. El Señor es el que pone el querer como el hacer, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, ¿verdad? Mateo 6:33 nos manda ahí que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos vendrá por añadidura. No vayamos a buscar lo que nos viene por añadidura, que el mundo nos tiene engañado, peleando por la casa, peleando por no sé qué, peleando por no sé qué, y todo esto nos viene por añadidura. Primeramente el reino de Dios y su justicia. G, el retorno del Señor. Tenemos que tener sed y hambre del retorno del Señor. Segunda de Timoteo 4:8 dice que estamos atribulados en todo, dice súper fuerte, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados. Estamos en apuros, sí, pero no desesperados. No estamos angustiados, estamos atribulados, es verdad, pero no angustiados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Tenemos ahí al Espíritu, aleluya, al Espíritu Santo que está con nosotros. Estamos ahí esperando el retorno de nuestro Señor.
Esta es la parte A, todo lo que te he leído ahora. Bueno, la parte 1 más que A. La parte 1 que ha tenido esos puntos hasta G, ¿vale? Vamos a ir ahora a la parte 2. La parte 2, mi querido amigo, el hambre del creyente por las cosas de Dios desaparece cuando hay afán de este siglo, el engaño de las riquezas, el deseo desestimado, escucha, desestimado de tener las cosas, las otras cosas, los placeres de esta vida. Y cuando deja de permanecer en Cristo, cuando se le acaba el hambre por Dios y su justicia, muere espiritualmente. Qué triste, ¿verdad? Haber conocido la verdad y morir espiritualmente. Súper fuerte. Vale, pero ya vemos que todo eso es lo que ahoga la palabra de Dios en nuestras vidas, la obra del Espíritu Santo, lo que te he leído ahora. Por esa razón, es necesario, mi querido amigo, que seamos sensibles a la obra, a la obra convincente del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que saber si estamos en la verdad, saber si el Espíritu Santo está conmigo, porque los sentimientos no son el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es otra cosa, ¿vale? Los que no se cesan de tener hambre y sed de justicia serán saciados. Así que vamos a seguir luchando para no dejar de tener hambre y sed de justicia. Mira, ahora te voy a leer los versículos bíblicos para que veas que todo lo que hemos hablado aquí es bíblico, ¿vale? Mateo 13:22 dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Por qué? Porque el afán quiere, yo no puedo, yo necesito una casa, yo tengo que hacer un coche, comprar un coche, yo tengo que tener lo que... El afán de este siglo, las riquezas, todo eso ahoga la obra que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Marcos 4:19 dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias, escucha, y las codicias de otras cosas, fuerte, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, lo que te he leído antes, ¿vale? Juan 15:4 dice así: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no lleva fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tenemos que permanecer en el Señor porque ahí es nuestra fuente, es nuestra fuente. De nuestro interior correrá ríos de agua viva. Es nuestra fuente. Amén. Mira, Juan 16, te invito a leer del 8 al 13. No te lo voy a leer para no hacer el vídeo largo. Te invito también a leer el libro de Romanos 8, del 5 al 16. El libro de Lucas 8:14 habla de lo mismo, de que le predican, pero los afanes de este mundo ahogan todo lo que la palabra había sembrado, ¿vale? Bien, ahora te voy a hablar de los otros siervos que también tuvieron hambre y sed de justicia, ¿vale? Bien, estos también tuvieron tal hambre y sed de justicia, pero primero quiero decirte que recuerdes que primero busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos vendrá por añadidura, mi querido amigo, ¿vale? Eso está en Mateo 6:33. Moisés también tuvo tal hambre y sed. Lo puedes encontrar en Éxodo 33, del 13 al 18. El salmista también. Salmos 42, el versículo 2, el versículo 6. Salmo 63, del 1 al 11. Te invito a leerlo. Vas a ver ahí que el salmista también tuvo esta hambre y sed de justicia. El apóstol Pablo, el que hemos leído, lo tomó todo por perdido. Estaba fuerte, ¿verdad? Está en Filipenses 3:10. Y estos son los que hemos podido juntar hasta ahora. Puedes mirar tú mismo la Biblia y seguro que vas a tener más información porque está todo dentro. Que Dios te bendiga muchísimo y espero que hagas esta oración hoy. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados, que el Señor está ahí esperando que este corazón esté libre de toda esta basura que hay dentro.
arrepiéntete, pide perdón. ¿Por qué? Porque aunque hayas robado algo que para ti es insignificante, delante de Dios te llaman ladrón. Aunque hayas quitado, te hayas acostado con un hombre casado o con una mujer casada una vez y fue nada, esto lo llaman adúltero. Aunque te hayas acostado con un hombre en el plan, bueno, fue un rollo de una noche, eso lo llaman fornicación. O sea, todo lo que el diablo, o sea, lo que el mundo hace como normal, si no tienes al Espíritu Santo de Dios, aleluya, vas a andar en el camino de la perdición. Porque el Espíritu Santo es el que nos revela la verdad. El Espíritu Santo es el que me reveló de que tener un novio sin que estemos casados y vivir como matrimonio, eso se llama fornicación. Hay muchas mujeres que viven así y están viviendo en fornicación y creen que no, es mi novio y vivimos de hace mucho tiempo juntos y es el que conoce mi familia. Pero si no está casado contigo, no ha dado la dote, no te ha llevado a los juzgados, no te ha llevado a la iglesia, vives en fornicación con este hombre. Así que por desgracia hay muchas cosas que nosotros pensamos que son buenas, pero son cosas que son malas delante de Dios. Por eso primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a revelar la verdad, porque Él escudriña hasta el corazón de Dios y nos ayuda a orar según la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo, y nos vemos mañana. ¿Qué te parece? Hasta luego.